Buenas noches, mi nombre es David César García García, mi matrícula es AE057293, estudio la carrera de licenciatura en Derecho y Finanzas y resido en la Ciudad de México. Muy buenas noches. Bueno, vamos a dar inicio con el proyecto integrador de la materia de Derecho Civil, Bienes y Sucesiones, y primero vamos a hablar con relación a los derechos reales y personales. Primeramente vamos a dar respuesta a un cuestionamiento que tiene que ver con cuál es la distinción principal según la teoría clásica francesa. Una de las distinciones principales que hemos detectado es que se enfoca más en los derechos reales, pero también habla un poquito de los derechos personales, y esto refiere a que en una cuestión colectiva los derechos personales se dan siempre entre dos personas, y en una situación autónoma estos derechos reales siempre se dan entre lo que es el propietario y aquello que es de su propiedad. Digo, prácticamente una distinción principal que se da dentro de los derechos reales es precisamente que todo propietario tiene que tener un título que acredite que efectivamente es dueño y tiene posesión, no solamente posesión, sino si tiene todo el dominio sobre un determinado bien. Y es lo que habla principalmente lo que es la teoría clásica francesa en distinción principal de lo que son los derechos reales y personales. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de lo que es el derecho de usufructo. Vamos a dar respuesta al cuestionamiento sobre el límite máximo de este tipo de derecho y las formas en que este puede extinguirse de acuerdo a la ley. Bueno, primeramente vamos a hablar que en el artículo 980 se establece que es un tipo de derecho real en donde un tercero que no es el dueño, hace un disfrute de este determinado bien por un tiempo determinado. Pero el artículo 981 establece que este debe ser mediante la voluntad manifiesta, en este caso del propietario, ¿verdad? Y bueno, la duración va desde un día, en este caso también por un tiempo determinado, o de forma vitalicia. Se puede extinguir de acuerdo al artículo 1038 del Código Civil por diferentes causas que tienen que ver con la muerte del usufructuario o el vencimiento del plazo establecido, asimismo por el cumplimiento de la condición impuesta o una prescripción. Al hablar del cumplimiento de una condición impuesta, quiere decir por un acto que llevó a cabo el usufructuario que no estaba permitido, y en ese momento se extingue lo que es en ese caso el acuerdo, o por la prescripción, que es el vencimiento del tiempo legal establecido por la ley. También se puede dar por una reunión en este caso, la propiedad y el usufructo. Quiere decir que ambas partes llegan a un acuerdo de una compra y venta de determinado bien, y en ese tiempo pues ya se extingue, ¿verdad?, lo que es este tipo de derecho. También se puede dar por la renuncia o pérdida del objeto. La renuncia es porque el usufructuario pues decide ya no continuar con el acuerdo preestablecido, y en ese caso lo que es la pérdida del objeto es por los daños al mismo, o en este caso la destrucción total de determinado bien. Y finalmente por la cesación del derecho que generó este tipo de usufructo. La cesación se refiere a que, por ejemplo, si una persona decide en un momento dado dar los derechos a un tercero para que use un determinado bien, como por ejemplo una donación, y en ese momento cuando él decide retractarse y decir, sabes que ya no te puedo dar ese derecho, ya no te puedo dar el bien, en este caso ahí también se extingue de manera inmediata. En este caso ya damos respuesta a lo que es el cuestionamiento sobre la duración del usufructo y la forma en que se puede extinguir de acuerdo a la ley. Bueno, una vez que hablamos acerca de lo que es el derecho de usufructo, ahora vamos a ver qué es lo que distingue el derecho de uso con respecto del derecho de habitación. Los tres tipos de derecho tienen similitudes muy marcadas. Esto tiene que ver con que un propietario le da a un tercero un bien para que lo pueda disfrutar. En este caso, ¿qué es lo que lo va a distinguir? Bueno, el derecho de usufructo, en este caso, el tercero sí puede lucrar con ese determinado bien. Por ejemplo, si yo le cedo a una persona mis tierras, ¿verdad?, se las doy para que use por un determinado tiempo, él sí puede cosechar y puede cobrar por su cosecha, obviamente, ¿verdad?, sin que yo pueda obtener un beneficio. Simplemente yo a él le doy todos los derechos de que por un tiempo determinado pueda lucrar con mi propiedad. Y en el caso de una habitación, también yo puedo otorgarla, por ejemplo, a uno de mis hijos. Ellos pueden rentar y cobrar las rentas en mi nombre, pero ellos deben de hacer el uso del dinero por ese tiempo determinado. Pero en el caso del de uso y de habitación, esa es una situación un poquito más altruista. ¿Qué quiere decir? Que no pueden lucrar con ese tipo de ayuda. Ellos pueden hacer el uso y goce de una habitación por un tiempo determinado para solventar una situación social o familiar que estén atravesando en ese momento, ¿verdad? Y vamos a ver cuáles son las similitudes, en este caso nada más en lo que tiene que ver con el derecho de uso y el derecho de habitación. Ambos son producto de un acto de generosidad, como estamos hablando en este momento. Los dos se pueden terminar en el momento en que el propietario lo decida, y debe de ser gratuito, privado y temporal. ¿Qué quiere decir? Que el propietario no puede, digamos, de alguna manera cobrarles, o en este caso tener un beneficio, porque se supone que es un acto de generosidad, obviamente aquí de carácter o de tipo social.
hay ciertas restricciones. En este caso no puede ser transmitido, por ejemplo, si la persona a la que yo le doy mi bien por un tiempo determinado para que solvente su situación social o familiar en un momento dado, pues no puede transmitirlo, no puede, puede evitar lucrarle, que es lo que marca la diferencia con respecto al derecho de usufructo. En este caso no pueden hacerlo y no pueden alterarlo. No alterarlo quiere decir que no pueden a lo mejor modificar las características del determinado bien. Pues prácticamente se extingue por muerte también, por vencimiento, como un acuerdo por adquisición y pérdida, que tiene que ver un poquito con lo que mencionamos de lo que es el derecho de usufructo. Es prácticamente la misma característica. Y en los tres casos, pues el bien se tiene que entregar de la forma en como nos fue entregado, lo tenemos que devolver de la misma manera en las mismas condiciones. ¿Cuáles son las diferencias o qué es lo que distingue lo que es el derecho de uso con respecto al derecho de habitación? Pues prácticamente que el derecho de uso puede ser con bienes móviles e inmóviles, puede ser desde un auto hasta una casa, en este caso también hasta un terreno, y en el caso del derecho de habitación únicamente son con bienes o solo con bienes inmóviles, quiere decir que son para a lo mejor estar ahí alojados por un determinado tiempo en lo que resuelven su sistema, su situación familiar y social. Pues prácticamente damos respuesta a este cuestionamiento sobre qué es lo que distingue el derecho de uso con derecho de habitación y aprovechamos un poco para ver la diferencia de estos dos con respecto a lo que es el derecho de usufructo. Bueno, para finalizar el proyecto integrador de la materia, vamos a dar respuesta a dos cuestionamientos que son de un punto de vista muy personal. El primero tiene que ver con que si yo considero que si esos derechos contemplan la situación de las personas que viven en condiciones de precariedad, desalojo o discriminación. Bueno, vamos a recordar que los tres tipos de derechos que hemos mencionado son actos de buena voluntad, son un acto de generosidad por parte de un propietario, pero ¿quién es ese propietario? Vamos a pensar una persona que a lo mejor tiene una casa chica, pues no, ¿verdad? A lo mejor una persona que nada más posee un terreno pequeño, pues a lo mejor no. Solamente son personas que a lo mejor tienen la solvencia y tienen la cantidad de propiedades que pueden dar ese tipo de beneficios. Ellos pueden contemplar a través de su propia moralidad dar este tipo de ayudas a personas que se encuentran en esas circunstancias para poder que puedan reincorporarse a la sociedad de una manera más fuerte, ¿verdad? Una vez que su aspecto social y familiar se pueda resolver. En el caso de la que es el derecho de usufructo, estamos hablando que a lo mejor una persona que tiene a lo mejor exceso de capital o que a lo mejor tiene bienes que no puede utilizar, que los puede ceder a un tercero para que los pueda trabajar y pueda solventar su situación económica a través de un beneficio a través de haber lucrado con determinado bien. Pero en el caso de algunas personas que están en situación de calle, pues hay casas hogar en donde a lo mejor de manera temporal ellos pueden a lo mejor habitar ahí, pero no sé si a lo mejor hay alguna persona que de repente pueda decir, ¿sabes qué? Algún desconocido que esté en la calle deambulando, vente a mi casa, te voy a dar a lo mejor comida, una habitación. Yo creo que eso pasa solamente en las películas, lamentablemente, pero no puede darse a lo mejor la cuestión que alguna persona de manera, no sé, generosa puede dar a una persona que a lo mejor no conoce y que pueda ayudar a salir de una situación precaria. Pues se puede contemplar prácticamente siempre y cuando exista la buena voluntad de las personas que en este caso están en la posibilidad de ofrecer ese tipo de beneficios. El siguiente cuestionamiento dice que si yo creo que es necesaria alguna modificación o creación de leyes para equilibrar la desigualdad que se vive en este caso en el tema de la vivienda. La verdad es que en México existen muchísimas leyes, a lo mejor de manera clara, pero la verdad es que no se aplican como se debiera en este país. Simplemente cuando hay una necesidad, hay una situación social, el gobierno solamente, este gobierno pues a lo mejor ya está haciendo un poco más, pero los gobiernos anteriores a lo mejor le daban la espalda a este tipo de problemas. Vamos a acordarnos de lo que pasó en el sismo del año del 85, mucha gente quedó en situación de calle, estaban viviendo en carpas y viviendas y creo que hasta la fecha hay gente que ni siquiera tiene todavía una vivienda porque lo perdió por esa situación, en este caso natural. Sí puede haber leyes, sí puede darse el beneficio a través de las empresas, en este caso por ejemplo el Infonavit le da beneficios a los trabajadores para que puedan adquirir una vivienda, se han hecho facilidades para que puedan adquirir una vivienda digna, pero también hay otras corporaciones como el INVI que no son, a lo mejor son personas que ayudan a otros individuos para obtener un crédito para una casa habitación, pero realmente son demasiado caros. Sí se puede hacer mucho todavía, se puede trabajar en conjunto sociedad, gobierno y empresas para poder solventar esas necesidades de personas que están en situación de calle o que por alguna situación perdieron su vivienda. Esa es una opinión personal respecto a esos cuestionamientos. Muchas gracias, muy buenas noches. Muchas gracias, con esto concluyo con lo que es el proyecto integrador de la materia. Realmente son temas bastante interesantes, no solamente como profesionistas para brindar asesorías, sino también para uso personal.
ya que el manejo de los bienes, nuestras propiedades, cómo las cedemos, cómo las cuidamos, cómo las protegemos, pues aquí reunimos todos los elementos para poder nosotros tener esa capacidad de reacción ante alguna determinada situación. Muchísimas gracias, muy buenas noches.